Estimados estudiantes, este es el inicio de una serie de videos que voy a realizar bajo la plataforma de Office para Mac. En este caso, para este primer video vamos a ver lo que son formatos condicionales, funciones estadísticas, filtros, ¿vale? Entonces, en primera medida vamos a comenzar a ubicarnos en la hoja de explicación. Y a partir de la hoja de explicación vamos a encontrar diferentes columnas que nos permiten evidenciar que acá hay, por ejemplo, en fecha de encuesta formatos de tipo fecha, en servicio formato de tipo texto, y en número de mesa, personas, estrato y consumos encontramos de tipo número. Entonces vamos a comenzar con la primera columna, que va a ser la de servicio. Vamos a hacer una selección con el título, puede ser de toda la columna donde se encuentran tres categorías de servicio: bueno, malo y regular. Vamos a darle formato condicional, y en formato condicional, como es una variable de tipo texto, voy a buscar texto que contiene. Al darle texto que contiene, encontramos que está en un estilo clásico, y acá quiero distinguir los que son buenos. Observen una cosa, en la base de datos está con mayúscula, acá está con minúscula. Eso en realidad no afecta, lo que afecta es cuando hay espacios o caracteres especiales. Vamos a aplicar un formato personalizado. Entonces el formato personalizado va a contrastar un relleno de un fondo oscuro con una fuente que es de un color blanco o tenue, cosa de que podamos contrastar este relleno oscuro. Entonces acá en relleno le damos relleno, color de fondo, vamos a elegir un color oscuro como el negro, y en fuente, lógicamente para que resalte las letras al interior de ese relleno, vamos a elegir un color blanco. Le damos a aceptar, le damos a aceptar. Entonces acá vemos que lo que cumple la condición de bueno se va a poner en negro. Si hubiera, por así decirlo, un regular, vemos cómo el formato condicional, al darle enter, de acuerdo al contenido de la celda, se va a poner de un color a otro, ¿vale? De la misma manera, quiero mostrarles que en Excel volvemos a hacer la selección de la columna, y quiero mostrarles que en Excel hay algo en particular que nos permite, por así decirlo, llegar a un mismo lugar pero de una manera diferente. Con esto quiero decir que vamos a darle nueva regla, voy a darle un estilo que es clásico, y acá en el estilo clásico vamos a darle una vamos a darle aplicar únicamente a las celdas que contienen por un texto, y el texto entonces va a ser regular. En este caso voy a elegir un color con un relleno rojo claro y le voy a dar a aceptar. En este caso vemos que las que cumplen la condición se vuelven rojas. Vamos a ver otro tipo de formato condicional relacionado ya con números. Entonces en este caso vemos que acá hay números que van del 1 al 10, a excepción de la columna 42, que la acabo de convertir en 10, y vamos a aplicar un formato condicional relacionado con un límite inferior y un límite superior. Entendemos que el límite inferior de estos datos es el 1 y el límite superior, o el número de mayor valor, es el 10. Entonces nos vamos a formato condicional, reglas superiores e inferiores, y en este caso vamos a elegir 10% de los valores inferiores. Entonces le damos el 10%. Entonces quiere decir al límite inferior, es decir, los que más se acerquen al 1, vamos a colocar un 20 de una manera porcentual, un 20%, y se van a señalar con un rojo, es decir, se van a formar del 1 al 10, lo que correspondería, los del 1 y los del 2 corresponderían a ese 20% que se acercan al límite inferior. Es un formato condicional que te permite identificar cuáles son las ventas que menos se han realizado,
qué clientes tienen un mayor número de días en mora. Entonces es muy útil. De la misma manera, también podemos hacer un formato condicional relacionado con el promedio. Entonces volvemos a hacer la selección de la columna, y al hacer la selección de la columna vemos acá en la parte inferior de la pantalla que nos aparece promedio 3.44 y que hay 50 datos. Entonces para estos efectos nos vamos a formato condicional y en este caso vamos a resaltar lo que esté por encima del promedio. Entonces recuerden, el promedio, que es el 3.44, lo vamos a resaltar con un relleno verde. Lo que esté por encima del promedio de este 3.44 se va a mostrar con un verde, es decir, el 4, el 5 y el 6. También hay formatos muy relacionados que nos permiten visualizar el límite inferior y el límite superior de una manera en paralelo. Estos son los formatos condicionales, como la barra de datos. Entonces vamos a elegir una barra de datos y lo que se acerca al límite superior siempre va a estar con una barra más llena, y con lo que se acerca al límite inferior con una barra que esté más vacía. Recuerden que al aplicar los formatos condicionales dependen del límite superior. Por favor, si acá hubiera una sumatoria o algo, no lo elijan de esta manera, ¿vale? También vamos a ver cómo se borran los formatos condicionales. En este caso vamos al formato condicional, le decimos borrar reglas y borrar reglas de las celdas seleccionadas cuando no queramos un formato condicional. Vamos a hacer en este momento un formato condicional aprovechando esta selección, que va a estar relacionado con un conjunto de iconos, más que todo con un semáforo. Hace la misma función que el formato condicional anterior. El límite superior se va a ver con una bola verde, el límite inferior con una bola roja. Pero quiero que ustedes se lleven de este curso que uno puede parametrizar este tipo de condiciones. Entonces nos vamos a ir a administrar reglas. Lógicamente nos aparece solo el conjunto de iconos porque solo tengo la selección acá en esta columna de consumo, y vamos a darle acá esta opción de modificar regla. Al darle modificar regla voy a cambiar acá el tipo que sea número, no lo quiero ver de una manera porcentual sino del número, y vamos a personalizar la regla. Entonces la regla va a ser cuando sea mayor o igual a 100 se va a poner verde, cuando esté entre 100 y 40 se va a poner amarillo, y lo que sea inferior a 40 se va a poner rojo. Le damos a aceptar y aceptar. Entonces acá ya vemos que como no hay ningún número inferior a 40, pues lógicamente se va a poner en 50 el amarillo. Pero si hubiera por ejemplo un 39 o un 20, entonces vamos a modificar acá esto por un 20 y vamos a ver cómo se va a poner rojo, ¿vale? Muy útil. A continuación vamos a ver unas fórmulas que nos van a permitir hacer una comparación entre una fecha de la encuesta, que es cada uno de estos datos, con la fecha de hoy. Entonces voy a escribir acá el nombre de cada una de las fórmulas que vamos a utilizar. La primera va a ser la fórmula de hoy, que nos va a permitir arrojar el valor de la fecha de hoy, y es un valor que va a ir cambiando con el tiempo. Entonces acá vamos a irnos al menú de fórmulas, picamos en fórmulas y acá encontramos que vamos a encontrar las relacionadas con fecha y hora. Vamos a darle hoy, y al darle hoy vemos el generador de fórmulas. No nos aparecen argumentos de función, que son como las variables que uno manualmente tiene que ingresar, y le decimos listo. Entonces acá van a ver la fecha de realización de este video, el 12/08 del 2020. Voy a ocultar el generador de fórmulas y les voy a explicar otra fórmula que ahora sí nos va a permitir comparar esta fecha de la encuesta con la fecha de hoy que acabamos de crear. Entonces la fórmula se va a llamar días 360. Entonces
como su nombre lo dice, nos va a arrojar el resultado del número de días entre esta fecha de la encuesta y la fecha de hoy sobre una base de 360 días al año. Nuevamente nos vamos al generador de fórmulas, vamos a dar fecha y hora y vamos a colocar días 360. Darle 360 a diferencia de hoy si nos pide unos argumentos de función. Entonces, como les decía, son variables que uno va colocando manualmente. Acá en la fecha final vamos a colocar la fecha de hoy y acá en el método vamos a colocar falso, que significa que estamos en la región de América, ¿vale? Es diferente el día que inicie el día en América que, por ejemplo, si estamos en Europa. Le damos listo y nos dice que hay 7.289 días entre la fecha de la encuesta y la fecha de hoy. A continuación vamos a ver otra fórmula que se llama si fecha. Entonces, si fecha no la encontramos en este generador de fórmulas o en la biblioteca de fórmulas, sino vamos a escribirla manualmente. ¿Cómo se escribe una fórmula manualmente? Tú colocas igual el nombre de la fórmula, si fecha, idéntico por favor, no puede ir con errores de ortografía, y abres un paréntesis. Entonces acá vemos que este corresponde al generador de fórmulas, solo se puede hacer escrita esta fórmula y vamos a comparar la fecha de la encuesta, punto y coma, que es como cuando bajamos en el generador de fórmulas en el argumento de función, colocamos la fecha de hoy y como es una fórmula diferente a días 360, vamos a terminarla con una D de days. Entonces la D, como es un elemento de texto integrado a una fórmula, tiene que ir entre comillas. Le damos un cierre de paréntesis y le damos enter y acá vemos que hay 7.396. ¿Qué pasa en este sentido? Porque la fórmula, dos fórmulas que comparan el mismo rango de fechas nos da diferente. La primera tiene una base de 360 días en el año y si fecha tiene un cálculo sobre 365 días en un año, por eso te da diferente, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo acá que es el de número de días. Entonces el número de días, esta vez vamos a hacer la misma función de si fecha, pero quiero mostrarles que a veces hay que anclar un elemento. Entonces vamos a hacer la escrita, va a ser igual si fecha, viene la fecha inicial que sería cada uno de los elementos de la fecha de la encuesta, no hay que anclarlo porque voy a arrastrar al fondo, punto y coma, voy a elegir la fecha de hoy, este ítem sí hay que anclarlo. ¿Cómo se ancla? Con command T, listo, o manualmente encima del número 4 ustedes van a encontrar que hay el signo de pesos. Y recuerden, en este caso voy a hacer el número de días, la resta entre estas dos fechas, pero la quiero ver ya expresada en años. Entonces acá voy a colocar una Y al final que significa de años y cierro paréntesis. Acá está en días y el resultado de esta casilla o esta celda va a estar en años. Le doy enter y al darle enter veo que hay 20 años entre el 2020 y el 2000 y el 2020, ¿vale? Y como anclé ya la fecha de hoy, puedo hacer un arrastre. Entonces el resultado de las fórmulas nos va a dar diferente dependiendo de los años, ¿vale? Lógicamente hay algo que pasa con esta fórmula si fecha y es que no hace cálculos hacia adelante, es decir, el 2021 todavía no ha pasado y por tanto no puedo hacer el cálculo. Entonces en este caso por eso nos da este error y los errores en Excel se distinguen por este icono amarillo en forma de triángulo, ¿vale? Vamos a continuar con nuestro ejercicio. Entonces en este caso vamos a utilizar la parte ya de funciones estadísticas. En funciones estadísticas vamos a hacer la función contar. Vamos a cambiar de hoja solo para mostrarles que algunas veces nos toca generar un informe desde una hoja, pero la base de datos está en otra. Entonces acá vamos a utilizar primero la función contar para responder la pregunta de cuántas encuestas se realizaron.
para esto nos vamos a fórmulas y vamos a utilizar la función, acá desde insertar función, nos va a generar el generador de fórmulas, valga la redundancia, y vamos a utilizar una función que se llama contar. Entonces contar, vamos a darle insertar función y acá entonces vamos a borrar lo que por defecto nos trae, que es el A6 y H6, y en valor 1 va a ir la selección de la fórmula. Entonces en este caso, en valor 1 vamos a utilizar, en la hoja explicación vamos a hacer un movimiento entre hojas y vamos a seleccionar cualquier columna sin el título que tenga una variable de número. Esta función de contar solo funciona, por así decirlo, con rangos de datos que sean de tipo numérico. Entonces le damos listo y acá vemos cómo nos da 50. Ahora nos piden cómo catalogar el servicio como bueno. Vamos a utilizar una función que se llama contar.si, insertar función. Acá nos pide rango y criterio. ¿Criterio qué es? Dentro de... nos preguntan cuántas personas calificaron el servicio como bueno. Entonces el rango sería la columna de servicio. Entonces vamos a hacer toda la columna de servicio. Nuevamente nos vamos a explicación y esta fórmula me va a servir para hacer un conteo de los ítems que digan bueno. Entonces acá, y el criterio se los acaba de decir, sería dentro de esta columna de servicio cuáles nos calificaron como bueno. Ese bueno tiene que ir entre comillas y encontramos que nos da 22, ¿vale? Vamos a salir con la mediana, que es el punto medio entre dos números. Entonces acá vamos a colocar mediana, vamos a darle insertar función y esta vez nos piden la mediana del consumo. Entonces borramos lo que nos aparece en número 1, nos vamos a la hoja explicación y en la hoja explicación seleccionamos la mediana que corresponde, o la columna que corresponde a todo el consumo. Le damos listo. Recuerden que siempre nos genera un resultado previo y vemos que es 100. Y el estrato que más visita el restaurante lo vamos a sacar con la función moda. Entonces llegamos, buscamos la función moda, vamos a decir insertar función, y al insertar función, como nos piden la moda del estrato, vamos a señalar en la hoja explicación la columna del estrato, y ustedes se fijarán que siempre lo hago cuando son funciones estadísticas sin el título. ¿Por qué? Porque el título hace parte de, o es catalogado como un texto o algunas veces como un número más de una variable. Entonces le decimos listo y vemos que el estrato que más visita el restaurante es el estrato número 4. Vamos a hacer rápidamente un gráfico que compara el estrato con el consumo. Lo primero que tengo que hacer cuando voy a seleccionar o en la selección de un gráfico es siempre comparar dos variables. Entonces acá voy a ocultar el generador de fórmulas y me voy a ir acá a la función de o al menú de insertar, y en el menú de insertar voy a buscar un gráfico lineal. Entonces le doy el gráfico lineal y a continuación le doy doble clic. Nos aparece el gráfico con el eje de consumo que va de 0 a 200, es muy fácil de leer, y el eje de estrato que va de 0 a 6, por eso la línea está en la parte inferior. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que mirar en un mismo gráfico dos escalas diferentes, como es este caso? En este caso vamos a darle cambiar tipo de gráfico y vamos a buscar un gráfico combinado. Y en el gráfico combinado vamos a elegir la segunda opción, que es de columna agrupada con un eje secundario, y acá vemos un mismo gráfico donde están cada uno de los 50 datos. Acá se muestran 49 solo por opciones de visualización, y acá el consumo va de 0 a 200 y el estrato de 0 a 6, ¿vale? Entonces así se hacen los gráficos. Recuerden que acá en esta opción de agregar elementos del gráfico pueden cambiar
los títulos o agregarle las etiquetas de datos. Entonces muchas veces utilizamos entonces dependiendo de eso les va a mostrar los datos del gráfico, ¿vale? Vamos a continuar entonces con nuestro ejercicio y vamos a hacer algo que se llaman los filtros. Para los filtros vamos a generar una nueva hoja. Entonces acá en la nueva hoja le vamos a decir un más, se genera la hoja nueva y vamos a hacer un copiado. Entonces el copiado es, copiamos la base de datos, por así decirlo, copiamos la base de datos, le damos control C y en la hoja 1 nos vamos a ubicar en la quinta posición. Le damos control B, se copian los datos, lógicamente acá se pierde una referencia que es la referencia que hacía o la celda que hacía referencia a la fecha de hoy. Como no estás comparando una fecha de la encuesta contra una celda que no está con ningún valor, te da este error, ¿vale? Entonces vamos a elegir la primera y segunda fila, la voy a colocar acá en el primer valor y lo que vamos a hacer es borrar los datos con la tecla suprimir de la segunda fila, ¿vale? ¿Cómo funcionan los filtros? Hay un filtro que por ejemplo es el filtro avanzado que hace referencia al I. Entonces se lo voy a mostrar a continuación. Yo quiero ver en este filtro los que sean buenos y que correspondan al estrato 5. Entonces va a ser al estrato 5 y nos vamos a ir al menú de datos y en el menú de datos vamos a encontrar algo que se llama filtro avanzado. Entonces filtro avanzado. Rango de la lista corresponde a los valores de la base de datos. Si ustedes se acuerdan, esto fue lo que copiamos de la base de datos. Listos, vamos a la base de datos. Rango de criterios, en este caso el rango de criterios corresponde a la primera y segunda fila. Primera y segunda fila porque corresponden a los buenos y que sean de estrato 5. Le damos a aceptar y acá vemos los buenos y que son de estrato 5. Este es el primer filtro avanzado con el I. Hay otro filtro avanzado que es con el O, entonces vamos a borrar el filtro actual y esta vez voy a jugar a bajar una línea o colocar en la parte de abajo que no quede en el mismo renglón el estrato. Entonces vemos en el renglón bueno o que sean de estrato 5, así se haría un filtro con el O. Nuevamente, esta vez voy a picar en la base de datos para que ustedes vean qué pasa cuando uno pica previamente. Se selecciona el rango de lista. Siempre es un muy buen hábito mirar que coja las columnas que corresponden a la base de datos, ¿vale? Y el rango de criterios en este caso ha crecido porque antes iba la primera y segunda fila, pero para no dejar por fuera el 5 lo vamos a bajar un nivel más y le vamos a dar a aceptar y acá vemos los que son de servicio bueno o que corresponden a un estrato número 5 como son estos, ¿vale? Estos son los filtros avanzados y vamos a desarrollar para finalizar nuestro ejercicio una macro con la condición del I. Primero que todo voy a borrar lo que esté acá para hacer la macro y vamos a hacer una macro con la condición del I. ¿Cómo aparece esta pestaña de programador? Y en la manzana de Excel vas a encontrar preferencias. Entonces tú le das preferencias y acá vas a encontrar algo que se llama barra y cinta de opciones. Le picas en la barra y cinta de opciones y te diriges a la zona derecha de la pantalla y te puede aparecer desarrollador o programador, lo habilitas y ya te va a aparecer el menú de programador, ¿vale? Que es este que ustedes ven acá. Entonces después de que aparezca el menú de programador, voy a cerrar esta ventana, me voy con el menú de programador, voy a decirle grabar macro. Macro, el nombre de las macros no debe llevar espacios, entonces la voy a colocar macro filtro sin espacio y acá en la descripción va a ser filtrar base de datos. Entonces acá sí puede haber espacios en la descripción. Le voy a decir aceptar y lo que vamos a hacer a continuación es aplicar un filtro avanzado. Entonces le doy a aceptar y al darle a aceptar lo que voy a hacer a continuación es irme al menú de datos. Pico en datos y al darle en datos voy a hacer el filtro avanzado
El rango de lista me aparece por defecto, no lo voy a mover porque pues ya comprobé que hace referencia a las celdas. Y en el rango de criterios siempre lo voy a borrar y voy a seleccionar, como es un filtro de Lee, voy a seleccionar la primera fila de los títulos y la segunda, que acá van a ir como los criterios de búsqueda. Le voy a decir aceptar, me voy a ir al menú programador y voy a darle detener grabación. A continuación voy a insertar una forma, entonces me voy a insertar, voy a elegir ilustraciones, voy a elegir formas y voy a elegir una forma que sea de mi agrado. En este caso puede ser una forma que va con un sol. Entonces voy y elijo el sol. Listo, pico afuera de la forma, le doy clic derecho, dentro de la forma le digo asignar macro y voy a asignar la macro de feed. Le voy a decir aceptar. Las macros son instrucciones repetitivas, es decir, por ejemplo, yo quiero ver lo que sea bueno. Entonces cuando me acerco nuevamente a la forma, veo una mano y cuando le doy la mano, me filtra bueno. Listo, pero ya me cansé que sean los buenos. Ahora entonces quiero que sea el número de mesa 2. Entonces le puedo dar Control Shift L o puedo darle datos y le voy a decir borrar el filtro. Y esta vez no, ya no quiero este, sino ahora quiero que sea la mesa 2. Entonces le doy la mesa 2. Listo. Entonces ahí ya les va a aparecer con la macro. Finalmente, como acabamos de cambiar las condiciones del libro, porque las macros se alojan en un lenguaje de programación que se llama Visual Basic, vamos a irnos a inicio y en inicio vamos a decirle guardar como. Entonces acá, vamos a irnos acá a la manzana de Excel, vamos a decirle archivo, guardar como, y en guardar como vamos a decirle guardar como semana 1 y en el formato de archivo le vamos a decir libro de Excel habilitado para macros o plantilla de Excel habilitada para macros. Entonces ven acá diferentes opciones: plantilla de Excel habilitada para macros, XLSM o el libro de Excel habilitado para macros. Entonces, libro de Excel habilitado para macros, le digo guardar y con esto acabamos el ejercicio. Espero les guste mucho esta nueva serie de videos en Mac y nos vemos en un próximo video. Un abrazo muy especial a todos.